Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en miércoles y vaya día de calor que hemos pasado aquí en Ellín. De nuevo, en abierto por vacaciones y les deseamos a todos ustedes que estén teniendo un verano especial, unas vacaciones estupendas, a todos aquellos que las están viviendo ya en los prolegómenos, en los comienzos de este verano. Vamos a hablar un poquito de historia. Una historia muy peculiar, pero pobre del pueblo que olvide su historia, pobre del pueblo que olvide y no cuente a sus jóvenes cómo eran sus ancestros, cómo eran sus mayores, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, sus padres y cómo era la ciudad en que vivimos. Nosotros tenemos en Televisión Ellín un programa que, como decía, de una forma muy peculiar contamos la historia de nuestra ciudad. Hoy es el miércoles y, como saben ustedes, todos los miércoles en Televisión Ellín, aproximadamente a la hora en que estamos en estos momentos en la pantalla, se viene a nuestras casas el programa Volver. Volver, donde nuestros amigos Antonio, Pepe y Rafael nos cuentan cómo transcurrió antaño la vida en Ellín. Hoy no podía ser menos, es verano y aquel programa lleva o pasa a unos meses de descanso, pero queríamos, como hacemos siempre en el primer momento en que dejan el programa, de invitar a nuestros amigos a que estén un rato aquí con nosotros. Antonio Losada, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Profesor, historiador, ¿qué tal? ¿Cómo es todo el verano? Pues con mucho calor, pero mira, yo prefiero el calor que el frío. ¿Prefieres el calor al frío? ¿Te encuentras más a gusto ahora? Yo me encuentro más a gusto. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El calor qué trae? ¿Qué te gusta? ¿Por la luz? ¿Por la alegría? La luz, la alegría, la animación. Es que el invierno es muy triste. Eso de que a las 5 de la tarde, y menos mal que estamos en un país que estamos más al sur, pero yo no me imagino viviendo en Suecia, en Alemania, en Noruega, donde a las 3 de la tarde ya es de noche. ¿Y qué haces tanto tiempo? Y cuando en aquellos países lleguen aquellos 180 días en que son 180 noches. Eso también debe ser algo. Sí, pero bueno, pero eso es agobiante. Antonio, pero después tienes 180 días de día con luz de día, ¿eh? ¿Y cuándo descansamos? Claro, como te duermes ahí en la silla, Ahí está, tendrá que cerrar todo. Vamos. Antonio, muchas gracias. Ahora hablaremos un poco más porque yo me encuentro muy contento, ya que aquellos programas los compartimos, a mí no se me ve, pero por allí ando y me lo paso fantásticamente bien con vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muy bien, sí. Pepe Roca, el mayor del grupo. Pepe, muy buenas. Mayor de grupo y mayor de edad, ¿no? Claro, claro. Por eso sobresalgo aquí en el medio. ¿Pero te impones o no te impones tú ante ellos? No, yo no. Yo soy muy sencillo. Tú ya sabes que yo no me puedo imponer nunca con nadie. No sé si me explico. Pepe, pero vamos a ver. Venga. ¿Me permites que diga los años que tienes? Sí. Sí, me lo permites. Tienes 88 años. Sí. Uno más. Uno más 89, sí, porque en algún momento habrás cambiado. O sea, llevamos ya un año diciendo que 88, Claro. en algunos. Pero, y Pepe, Tengo 89 desde el 7 de marzo. Y tienes una mente privilegiada y una memoria tremenda. Pues gracias a Dios hasta la fecha sí. Y lúcido, que estás perfectamente y sabes perfectamente lo que dices y demás. Y además a mí, precisamente, bueno, personalmente me encanta escucharte. ¿Y cuántos raticos buenos pasamos allí en la casa de Antonio? Gracias, pues sí, lo intentamos En la mesa, unos raticos. En la mesa camilla. En la mesa camilla, sí. Y alrededor con los chupitos. Sí. Bueno, yo, Pepe, tengo que decir que muchas veces cuando hablas, porque yo, vamos, lo sé porque estoy allí, pero la gente pensará, oye, y Pepe, ahora en estos momentos, ¿a quién miras? Muchísimas historias de las que cuentas, y a mí me encanta, me miras a mí, que estoy detrás de la cámara, no miras a la cámara, me miras a mí, y a mí eso me encanta. ¿Sí? Sí. Hombre, es que si una persona me está hablando, yo tengo que contestar a lo que me están viendo. Ya, pero yo no te hablo, yo te hago gestos, yo te hago tal. Pero yo miro la cámara, que eso es lo que me están viendo. Que para que de que Antonio me pregunta, lo lógico es que lo mire. Sí, pero a mí me miran mucho. Bueno, yo te lo agradezco, Pepe, además me lo paso soberbiamente con vosotros, aprendiendo y escuchando muy bien. Rafael López, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, Rafael? Buenas tardes. Buenas noches. Y el verano. Bueno, buenas tardes porque estamos ahora en las tardes, ¿no? Pero luego salimos en las noches. En las noches. Es como cuando grabamos los lunes
Pero Sí. salimos los miércoles y tú dices, bueno, es que ayer domingo, y claro, la gente cuando vea televisión dirá, ¿qué está contando Rafael? Sí, Si hoy sí. es miércoles. Buenas tardes, noches. Rafael, contigo me lo paso bomba. Muchas Eres gracias. eres la persona de las 1000 formas de saber cómo comer, porque has comido de todo, De todo, y de de una forma muy peculiar. De todo ¿Y lo cómo del trabajar? mundo. ¿Y cómo trabajar? Y trabajar en una Trabajar, forma muy especial. desde que tenía 6 añicos ya estaba recogiendo papeles. Porque cuando cuentas lo de los mantecaos con las latas, Sí. cuando cuentas cómo de qué forma estraperlabas, si se puede decir ese adjetivo, Sí. ese Es que es la verdad. estraperlabas la comida. Es la verdad. Oye, Rafael, aquellos tiempos, yo he dicho que el pueblo que olvida su historia es un pueblo muerto. Claro. Pero qué necesidades se pasaban antes, ¿no? Sí, claro, recién terminada la guerra. Y éramos 8 y uno que venía de camino. Pues allí en el castillo sin agua y sin luz, como dice el chiste, sin luz y sin agua. Es decir, que sí, no, se pasaba y mucho. Y siempre intentando, porque lo cuentas tú, conseguir alguna peseta, algún perrón. Claro, por donde fuera. ¿Te acuerdas de los perrones? ¿Eh? ¿Te acuerdas de los perrones? Claro, y de las perricas chicas y de la perra. Bueno, pues Antonio, cuéntanos, ¿qué es Volver? Bueno, pues Volver es un programa donde, como tú un poco lo has ido definiendo, es un poco de historia, es un poco de costumbre, es un poco de traer las fiestas, las tradiciones de allí, recuperarlas un poco, no recuperarlas, porque nosotros no vamos a recuperar, pero sí que esté en la mente de todos los sellineros, que eso es lo que se trata. Es decir, es un programa donde yo pienso que en muchas televisiones o en cada televisión de cada comarca y de todo eso tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace Comarca. Es decir, lo que hace que una historia sea lo peculiar de esa tierra. Es decir, que si los sellineros somos de una forma de ver, y todos los campos de gin, ¿no?, en general, porque en realidad todos los campos de gin, cuando hablamos de Tobarra, de Fuente Álamo, de Ontúr, de Albatana, pues estamos diciendo una cosa, pero es extrapolable a esos lugares, porque allí mismo, esos mismos ciudadanos nos están diciendo, pues estabais hablando de la trilla y de todo eso, sí, pues si allí trillábamos y allí hacíamos la cosecha y allí hacíamos tal cosa y tal, dice, igual que estabais contándola, dice, si nosotros prácticamente lo hacíamos todo igual. Digo, claro, si es que somos de la misma comarca. Eso y te iba a estamos preguntar, ¿nos parecemos, Antonio, aquí en la comarca, con esos, Sí. con esos 4 pueblos que cogen campos de gin, que son Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo, ¿nos parecemos? Sí, yo creo que sí, yo creo que estamos dentro de la misma... primero que el marco geográfico es el mismo, ya lo determina, los campos de gin, ¿no? Los campos de gin es la parte geográfica del sureste español que anticipa la huerta murciana y que anticipa también la sierra del Segura. Así nosotros también formamos parte, en cierta manera, de la sierra del Segura y los campos de gin prácticamente son muy semejantes, dependen unos de otros, históricamente han dependido unos de otros. Ahí Sí. tienes la madera, tienes, en fin, la resina, no sé, todo prácticamente, ¿no? Incluso hubo un momento que esto iba a ser capital de la cuenca alta del Segura, o sea que imagínate. La historia de Gin, ¿tú cómo la defines? ¿Es rica en costumbres, en buenas costumbres? La historia de Gin da para... Te voy a preguntar algo que sé que sí, pero te lo pregunto, para escribir un libro, es una frase hecha, es una frase Un hecha. libro no, yo llevo 13. Por eso lo digo. Y ahora sabes que estoy en puerta de otros 2. Es una frase hecha, que pero- no sabemos si lo vamos a presentar ahora en julio, que es muy mala fecha, queda o la ya en historia- septiembre. Pero queda la historia de Gin, Antonio. Vamos a ver, la historia de Gin, Gin ha sido muy rico desde muy antiguo, o sea, ha dado para mucho de sí y ha tenido momentos puntuales muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mí es la gran olvidada, o sea, la historia de Gin y Gin es la gran olvidada de muchos sitios. Ni estamos en Castilla-La Mancha, sí, estamos en Castilla-La Mancha, pero estamos muy alejados de Sí, Castilla-La Mancha. regladamente estamos Exactamente. en Castilla. Formamos parte del Reino de Murcia, pero tampoco estamos en el Reino de Murcia. Éramos una de las 7 ciudades y de los corregimientos importantes del Reino de Murcia, el corregimiento de Gin, que abarcaba incluso hasta Jumilla. Fíjate lo que te estoy diciendo. No solo los campos de Gin, sino que incluso Jumilla también pertenecía a ese corregimiento. O
sea que ha sido muy importante. Fíjate, te voy a poner ejemplo y lo vas a entender. En el Paleolítico, importantísimo, ahí tienes la fuente de Ellín. En el Mesolítico tienes las pinturas rupestres de Minateras, patrimonio de la humanidad y uno de los ejemplos claros del arte rupestre levantino, con lo cual imagínate, es un ejemplo de arte rupestre levantino. Si sigues, fue municipio romano. Después fuimos obispados, pero fíjate, esto te lo he comentado yo algunas veces, tanto dentro como fuera de cámara. Hasta hace unos años no sabíamos que éramos el obispado de Lotana. ¿Tú crees que una historia de un pueblo como Ellín, que tiene 30.000, ha llegado a tener 40.000 habitantes, y una comarca de 110.000 habitantes, ¿tú crees que puede olvidar esos momentos puntuales de su historia? Eso es por matarnos. Pero, yo lo digo. Antonio, es decir, no sabíamos hasta que se descubrió la basílica visigoda del Tolmo de Minateras y el Palacio Episcopal, no sabíamos que era obispado. ¿Cómo puede ser eso? El Tolmo, yo lo intuía, en mi libro Ellín en su historia, ya lo intuía. ¿El Tolmo nos ha hecho aprender mucho a los ellineros? El Tolmo, por supuesto, que nos ha hecho aprender. Que si nos ha abierto los ojos ante muchas cosas que pues como mira, tú dices, antes no se sabía y ya han aparecido. Pues dos cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que era municipio romano, fíjate, con 2 triunviros. Cuando se descubrió la lápida aquella de Caesar con los que decía que era un municipal, sí, y que tenía 2 triunviros, exactamente, allí, que tenía, la que está a las puertas de la subida. Efectivamente, en ese momento yo estaba en la escuela de ayer y hubo una gran riada en ese momento, y fue cuando salió a la luz. Y por cierto lo descubrió, me parece que fue quien trabajaba en la escuela de Diego, y compañero también de Vicente Lozano. Sí. Yo creo que entre los dos lo descubrieron, eso y fue cuando avisaron. Eso fue en el 82, Efectivamente, ¿no? Eso fue así. Y entonces fue cuando se puso de mayor. Pues no lo sabíamos. ¿Cómo puede ser eso? Una población tan importante. Pero con todo lo que has contado, Antonio, ¿estamos pagando las consecuencias de ser un municipio, digamos, frontera? Yo creo que por sí. ejemplo, estamos al norte de Murcia, estamos al sur de Castilla-La Mancha, que es ahora, y por estar ahí en medio, ¿estamos pagando algún tipo de consecuencias? Eso lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo. Si tú sigues las editoriales de la actualidad llenera, no es por darme la propaganda ni nada, sino que vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Ellín, fíjate que ha sido importante por el esparto, luego fue importante por el textil, y sin embargo hoy no hay una industria, el textil ha venido a menos, ya sabemos por qué, ¿no? La deslocalización industrial, sí. Y eso lo producen más barato en Asia, la confección se ha ido a Asia, sí. Los tigres asiáticos la han absorbido eso, y nosotros nos hemos quedado sin industria y sin nada. Si no fuera por un poco la tierra que está tirando, prácticamente no tendríamos nada. Y sin embargo, yo veo cierto pasotismo en general en la sociedad, ya no voy a decir ni uno ni otro, en la sociedad, cierto pasotismo, como que no estamos preocupados por no tener una fuente de financiación para esos jóvenes que salen de los institutos y que, bueno, el que estudia, si estudia una carrera no viene de allí, pero es que, ¿qué hacemos con lo que no estudian? Imagínate, el que va a aprender un oficio y no encuentra dónde se sitúa, como no se vaya a coger brócoli, o no se vaya a coger melocotones, o no se vaya no tenemos nada, ¿no? Sí. Bueno, pues en cierta manera sí estamos pagando ese pasotismo, porque yo, y lo hemos comentado también en el programa Volver, he visto cómo, por ejemplo, pues Talavera de la Reina está en una situación parecida a la nuestra, y sin embargo allá han hecho una plataforma en defensa de Talavera, donde sí están exponiendo precisamente todos estos problemas para que se busquen soluciones. ¿Quién las tiene que buscar? Pues bueno, pues indudablemente los que están por encima de nosotros, que son los que tienen que buscar los gobernantes, que para eso están. Que para eso están, para eso les pagamos. Sí. Hoy, por ejemplo, la contribución, el sablazo ha sido tremendo. Pero, por ejemplo, me hablas de Talavera y la diferencia es notable, porque Talavera es una ciudad tremenda. Bueno, Talavera, Talavera es similar en capital comarcal igual que aquí. Hablo por la dejadez que podemos encontrar aquí en nuestra ciudad. Sí. Pero, ¿y en Linares? En Linares pasó lo mismo. Yo el otro día estuve viendo un reportaje, y allí sabes que estaba
los coches estos, ¿cómo eran? Sí, La sí, Santana, sí, Santana, sí. Suzuki y Santana, aquello por lo visto lo han también desmantelado y se ha quedado también prácticamente, y la gente pues se ha echado a la calle a buscar soluciones pacíficamente, ¿eh? Yo no digo que sea violentamente, Protestas sino donde pero yo pidan. no veo aquí, estamos subyugados y nos da lo mismo irnos a la costa que irnos a Madrid, que irnos, iba a decir a Barcelona, ahora de Barcelona no sé si se puede ir, pero a Palma de Mallorca o a algún sitio o al extranjero. Es decir, no sé, y no estamos preocupados. Es una cosa increíble. Vuelvo contigo rápidamente porque me interesa lo que yo sé que tú sabes. Y lo que he aprendido con vosotros Lo en que el puedo. programa, lo que he aprendido, lo que hay, porque hay situaciones que están de actualidad ahora, están ahora de actualidad, pero se han hablado allí, en tu mesa camilla, se han hablado hace ya muchos años. Hay varios Una temas. de ellas, por ejemplo, el castillo, que el castillo a mí me está llamando enormemente la atención. Pepe, dentro de la historia que conocemos nosotros, tú, Rafael, yo, ya no es una historia científica que Antonio nos plantea como especialista que es, y es una historia distinta y de mucha más, estudios. Pero, Pepe, la historia de Jin, en tu opinión, lo que tú has vivido cuando eras joven y lo que se está viviendo ahora, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿La historia de Jin a ti te gusta ahora cuando la piensas y la recuerdas? Hombre, es que el tiempo cambia. La situación aquella no es la misma de ahora. Aquella situación se vivía a razón de cómo se vivía en aquella época, Sí. ¿no? Tanto la vida, como la forma de vivir, como la forma de trabajar, como la forma de vestir, porque no había pero nada. la vida social entonces, Pepe, era rica. La gente, rica quiero decir, en movimientos, en situaciones, en que los sellineros, las sellineras saliesen a la calle, se pasearan, estuvieran. ¿Era más rica que ahora? Sí, mucho más. Mucho más porque antiguamente, no sé si tú lo recordarás, las casas, los vecinos tenían sus casas abiertas, los vecinos lo tenían todo. Lo que era de uno era del otro, había más compañerismo, más unión, hoy en día... De eso me acuerdo yo, que lo único que cerraba una casa... Bueno, lo digo porque... Lo único que cerraba una casa era una persiana. Bueno, A partir de la persiana la puerta estaba abierta. Seguro que todas las casas de todos los sitios estaban así, con una persiana de madera, Ajá. y por dentro los cristales estaban abiertos. Sí, sí. No tenían más que ladeaban la persiana y para adentro. Pero vuelvo a decir que sí, entonces la vida era muy diferente. Era muy diferente porque era una vida, no sé, como acabo de decir, había un compañerismo, una unión familiar, una unión... Hoy en día a lo mejor hay familias que ni la conocen siquiera. La prueba la tienes en los pisos, que a lo mejor hay un vecino que vive encima de ti y no sabes quién es. No sabes ni quién ¿Sabes? es. Y en aquella, pues eran las casas de planta baja, pues entonces las casas era toda una familia. Y tú, Pepe, con la mente esa privilegiada que tienes y con lo mayor que eres y lo que has vivido, el programa Volver, las conversaciones que mantenéis vosotros tres, más algunos invitados de vez en cuando, ¿tú aprendes? Mucho. Yo el programa Volver he aprendido muchísimo por varias razones. Primeramente cambiamos de opiniones uno y otro. Y luego pues tenemos a Antonio como historiador, que hay muchísimas cosas que las explica, que yo no las sabía, porque como él como historiador pues lo sabe muchísimas cosas. Yo solamente puedo explicar lo que he vivido, Antonio. De historia nada. Además lo haces muy bien. Hombre, lo intento. Además lo hace muy bien porque incluso, y con el respeto que me merece Antonio, que es profesor, Para mí sí. yo creo que en algún momento tú también Para le mí sí. enseñas a él. Sí. Y mira que él sabe, pero yo también estoy seguro que él aprende de Se ti. aprende. Bueno, él aprende de mí de ciertas cosas, pero como historiador y como Asturias, lo que era allí antiguamente, la historia de allí, eso pues la conoce Sí. él mucho mejor como historiador. Lógicamente ese tema ya lo domina él. Exactamente. Rafael, siempre que comenzamos el programa, yo ando por allí, Tú también, siempre que comenzáis, la pregunta es de Antonio, ¿qué os han dicho esta semana? ¿Os imagináis la gente que os ve?
Sí, yo sí lo sé porque todo el mundo me dice el programa, te vi anoche, os vi anoche. Es decir, que hay una cantidad de gente en el pueblo, yo diría que el 50%, y me quedo corto. Sí. ¿Te han explicado alguna vez, Rafael? ¿Te han contado cosas para que tú después las cuentes allí? Pues la realidad, el que me las puede haber contado, pues las sé, pero alguna anécdota, por ejemplo, rectificar, pero que más o menos es lo mismo. Sí, porque yo sé que lo que más os gusta a vosotros, cuando alguien os dice algo o os Sí, rectifica o intenta contaros, yo sé que lo que más os gusta decirle es, vente al programa. Ay, los invitamos. Pero ¿por qué crees tú que la gente no va al programa? Pues yo qué sé. Bueno, a ver, cuidado. Hablamos de la gente que no va al programa, gente de la calle. De la calle. Gente que en un momento determinado, o sea, no tiene nada que ver con explicar a Ellín y una cámara pues, y posiblemente les dé terror. No quieren estar ahí. La gente especialista sí viene. A quien se invita sí viene. Estamos hablando de personas, Sí, de personas ciudadanos no- anónimos no- que dicen, normales. bueno, ¿y yo a qué voy a la tele? Aunque nos gustaría que vinieran. Pues muchos amigos, bastantes que gracias a Dios tengo, empezamos a... Yo no empiezo, empiezan ellos Son ellos los que te sacan la en conversación. la conversación. Y ahí te equivocaste, y ahí dijiste esto. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Por qué no coges tú y te vienes, que te invito yo y el maestro allí? Dice, no, nosotros no. Digo, ¿entonces qué? Sí, entonces, dice, Claro, no, porque son- yo voy allí, me voy a quedar en blanco, no Claro, sé qué, so- no sé si cuánto. lo que les da el terror es la cámara, La cámara, es pues- la circunstancia, dicen, bueno, y yo allá que voy, igual ya ni me salen las palabras. La cámara no se come a nadie. ¿Verdad que no? Tú la manejas perfectamente, tú sabes perfectamente Pero bueno, porque no cómo sé. funciona la cámara. No se come a nadie. La cámara, mira, está ahí detrás. Sí, yo ahí. a la cámara no tenemos miro. que olvidarla de que está. Yo entro aquí como si entrara a mi casa. Y hay quien entra ya con las piernas temblando. Sí. Que pueden venir, que la cámara no se come a nadie, ni tú tampoco. Claro. Rafael, son Tú formidables. tomándote un café. Son formidables las anécdotas que cuentas, ¿eh? Sí, eso cuando viene a la cabeza de vez en cuando. Eso es lo bueno que tenemos, que estamos hablando de toros y nos pasamos a hablar de otra cosa. Pero quiero decir que tocamos todos los palos. Es decir, que saca Antonio una conversación, pues entonces, y nosotros vamos cambiando. Rafael, vamos- ¿cuántos oficios has tenido? Oficios, primero vendiendo telas, después aserrador, después tuve la planificadora, después me fui a la serrería, después le di a la rueda, La rueda y la- Después- Eso te iba a decir. después de la serrería ya me metí más o menos que si para allá, que si para acá, y ya fui, he estado en Palma, he estado en Mahón, he estado en Francia. O sea, ¿dónde ha hecho falta para comer? Oficios de todo. He vendido en la plaza, como tú lo sabes. He sido conductor, es decir, que he sido de todo. Yo no he tenido nunca miedo ni a nadie ni al trabajo. Nunca, jamás en la vida. Y nunca está parado. No, sí. Es decir, Sí, que lo no... sabemos. Además, nos has contado unas anécdotas que han Sí, sido, no. que han sido, que han son sido así. tremendas. Antonio, tú fíjate, mira, cuando salen, hablamos ahí en el rótulo, sale Tobarra. Ah, sí. Ahora, como las redes sociales lo cuentan todo, lo cantan todo, lo anuncian todo, en Tobarra ahora, y además que en mi opinión, si se me permite dar mi pequeña opinión, la voy a dar. En Tobarra, y me alegro por los tobarreños, y creo, nos están viendo muchos de ellos, que debe de ser así, están intentando traer de nuevo, para que conozcan los jóvenes el esparto. Están trabajando, están preparando, están haciendo, lo he visto por ahí, las historias, que estoy pendiente a ver si consigo información y demás para que vengan y nos lo cuenten. Los tobarreños están ahora trabajando con el esparto, con su historia, con nuestra historia, porque el esparto es también historia nuestra. Sí. Pero los intentos, ¿qué tenemos? ¿Por qué somos tan apáticos los ellineros? Bueno, yo alguna vez, yo creo que hay un dicho que Ellín campana de palo, no sé Sí, hasta sí, qué sí. cierto punto es eso cierto, ¿no? Es cierto. ¿Pero qué quiere decir especialmente ese dicho? Que lo utilizamos muchas personas.
Bueno, pues que promete mucho y luego al final queda en nada. Sale lo que no es, ¿verdad? Exactamente. Porque una campana no es de palo. No es de palo, claro, evidentemente no va a resonar como una campana de verdad, ¿no? Bueno, y yo pienso que esto puede ser también por cuestión del número de habitantes. Y luego también el trasiego de habitantes que ha habido aquí en Hellín. Si tú te fijas, si hacemos bueno, yo lo he hecho, por supuesto, porque mi tesis de licenciatura fue la evolución demográfica de Hellín y la evolución urbanística de Hellín, es decir, yo toqué los dos polos, El movimiento demográfico efectivamente, de la el ciudad. movimiento demográfico de la ciudad, y estudié también lo que es la evolución urbana, el plano urbano, de dónde venimos, el origen, el casco antiguo, por eso yo me he metido tanto en lo del casco antiguo. Bueno, pues el tema es que Hellín ha sido siempre un lugar, por el espacio geográfico, muy abierto. Es decir, pasa como España. En España han habido no sé cuantísimas civilizaciones, 8 o 10 civilizaciones, y es decir, ninguno de los españoles se puede decir que es puro. O sea, han habido visigodos, han habido musulmanes, han habido judíos, han habido celtas, han habido íberos, en fin, yo qué sé, romanos, cartagineses, una amalgama total. Bueno, pues en Hellín pasa un poco por el estilo, ¿no? Hoy, si tú analizas el núcleo básico de los habitantes de Hellín, muchos de ellos han cambiado. Bueno, en ese aspecto, tanto llevar como traer población, eso también hace mucho. Es decir, nosotros en un momento determinado, los habitantes de la sierra vinieron aquí a Hellín, en un momento, años 60, tal. En cambio, los hellineros nos fuimos, por ejemplo, pues a Barcelona, a Palma de Mallorca, a Valencia, al extranjero, y hay muchas familias. De hecho, hay muy pocos hellineros que no tengan familia en los sitios que estoy diciendo, en el extranjero, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, pues hay muy poca gente que no tenga algún familiar. Entonces, eso hace mucho, es decir, no configuras un núcleo fuerte de población que ese núcleo sea el que lleve la voz cantante de todas estas cosas. En cambio, una consistencia. En cambio, en Tobarra, al ser un núcleo más pequeño, ellos sí que lo han formado, y entonces ellos casi siempre, en todos los campos que tocan, tratan siempre de llevar sus costumbres a lo máximo, lo cual es de aplaudir, ¿eh? Yo desde aquí yo en el tema del tambor, en el tema de Semana Santa, en el tema de la artesanía del tambor, a mí me merece mucho respeto. La verdad es que allí yo tengo a mi amigo Román, que es cliente mío y muy amigo mío, y lo saludo desde aquí, que cuando voy allí pues me tiro horas hablando con él y algunos más, ¿sabes? Es decir, que eso es lo que ocurre en Tobarra que no ocurre en Hellín. En Hellín, el hecho de ser una población mucho más abierta, con más población, pues hace que la identidad se vaya perdiendo. Pero esa riqueza de identidades, esa riqueza de sangres, de costumbres y demás, ¿no era para que nos llevase a ser una ciudad floreciente, una ciudad importante? No, porque precisamente en los puntos fuertes donde tú puedes destacar son precisamente esos puntos fuertes donde no se les presta atención. Por ejemplo, ahí tienen la misma Cieza. En Cieza, ahí tienes el Museo del Esparto, que fuimos una vez en un programa y lo pusimos y es una maravilla. Sin embargo, está funcionando ahí y sigue funcionando. Y hay gente que está todavía haciendo la rueda, enseñándole a la gente joven, están haciendo pleitas, le están enseñando también a los jóvenes. Es decir, y denominaciones de origen que las tenemos muy cerca, donde el nombre es de poblaciones murcianas, pero en cambio la producción está en Hellín. El otro día, arroz, el vino de Jumilla, dice, no, es que el 50%, o más del 50%, ya decían, de la variedad Monastre se encuentra en el término municipal de Hellín, en el campo de Hellín. Y no hablemos del arroz. Y sin embargo es denominación Jumilla. No hablemos del arroz bomba. Parra. Efectivamente. Es un poco la dejadez. No la dejadez, sino que la gente ha preferido irse a otros sitios. Pero bueno, por ejemplo, aquí hubo una oportunidad muy buena. Antonio, pero los años 60
había otra forma de pensar muy distinta y otras necesidades muy perentorias que hacían que la gente Sí, pero se perdimos marchara. una oportunidad ahí. Pero hoy somos más bueno, perdón, creo que somos más inteligentes. Sí, Lo pongo sí, en duda. sí, pero bueno, yo te lo explico. En el Esparto, la época del Esparto, la época floreciente del Esparto, y aquí mis colaboradores me lo pueden atestiguar, había gente que ganó mucho dinero con el Esparto. Los antiguos que decíamos, o se decían los señoritos, y todo ganaron mucho. ¿Dónde terminaron esos señoritos y dónde terminaron los hijos? Ah, pues los hijos estudiando y saliendo del pueblo. ¿Pero en dónde? Claro, fuera de allí. Fuera de allí, claro. En Madrid, en Y Albacete, en grandes ciudades, en Murcia, en Eso grandes fue ciudades. los sitios. Claro. Bueno, que- ¿cuánta identidad puede tener Murcia de Yin? Yo pienso que muchísima. Pues mira, en los años 60, entre eso que hemos dicho, más aparte el éxodo rural, que consistió en que la gente trabajadora se fue, emigró, al fracasar el Esparto, emigró a los sitios turísticos y emigró al extranjero, ahí te puedo decir que ahí es donde perdimos la fuerza. Ahí perdimos la fuerza. Antonio, como es imposible que hablemos de todo, vamos a hablar de dos temas importantes más y os agradezco que estéis aquí, pero de todo no podemos hablar de todo el año porque a mí me viene a la cabeza, se me agolpa. Y me estás todo sacando temas que son... Por eso, se me agolpa todo lo que... Y cuántos días yo quiero hablarlo con vosotros, no debo porque la cámara, por demás, y cual... Lo tenéis que contar vosotros, Claro. pero a mí me gusta que todo eso la gente lo sepa. Televisión está para que proyectemos lo que vosotros sabéis a las casas esta noche de los habitantes de nuestra ciudad. Dos temas, casco antiguo y castillo. El casco antiguo ya es un caballo de batalla muy antiguo, muy viejo, y ahí está mucha gente intentando que aquello funcione. Pero es que el castillo es una batalla reciente y donde algunas personas, porque no han debido, han tratado a otros, y no quiero señalar, pues poco menos que de espectaculares o un poquito oídos y demás. Pero el castillo está ahí, el castillo ha existido. Hombre, el castillo existe pero tiene que y venir existe. gente, pero tiene que venir, volvemos a la misma, tiene que venir gente de fuera a reafirmar esas historias. Pues yo hace ya la tesis de licenciatura, yo la hice en el 97, ya entonces escribí un libro que se llamaba La ciudad árabe de Yin y su recinto amurallado. Ahí ya, y de hecho, aunque digan que no, de todo, a partir de ahí se empezó a beber de esa fuente. Pero ves cómo aunque pero- digan, pero ves digan cómo- que no, pero ves pero cómo tiene que está- venir uno de fuera a corroborar. Pero ves como tú mismo estás también corroborando mis palabras, Sí. que tú dices, aunque digan que no. Si es que os han tratado, y ahora ya sí lo digo, antes no lo he dicho, Sí, ahora sí, sí lo sí, digo, sí. os han tratado que poco menos que iluminaos Sí. y que veíais alucinaciones. Pero, y ahora Antonio- viene un señor, que yo me alegro de que haya venido, porque hay un símbolo de... que se ha llevado 3 libros míos para que un poco vea lo que se para estaba ver lo diciendo. que ya se estaba O sea, diciendo y lo que efectivamente. era refirmado. Sí, Pues el reafirmado castillo de- porque el castillo resulta que desde la semana pasada existe totalmente en Ellín. No, el castillo tenía... Vamos a ver, la ciudadela musulmana se componía de Alcazaba, Mezquita, que lo he dicho ya 50 veces, y Medina. Y tenemos perfectamente conservado. La Alcazaba solamente, que son los muros que quedan, están entremetidos en las casas. Luego tenemos la antigua mezquita, que la parte de la cripta del santuario del Rosario, si se hiciera una investigación, formaba parte de la antigua mezquita musulmana. Y luego alrededor estaba la Medina. Y tenemos callejuelas que lo dicen, yo las he estudiado y dice lo mismo que el Corán, porque el Corán dice cómo tiene que ser la ciudad musulmana. Y van 3 calles a un zoco, que es la plaza central, que es en la plaza del Pichón. En la plaza del Pichón van la calle Ánima, calle Mensaje, calle Ánima, calle Mensaje y Callejón del Beso. Esas 3 van a parar precisamente a ese zoco. El zoco era la parte de entrada a la mezquita, que como sabéis, los musulmanes, como oraban 5 veces al día, en la salida o entrada de esa mezquita ponían ahí sus mercados. Vendían y compraban. y El patio de las abluciones, que es precisamente el patio que es el contrario por donde entramos ahora al Rosario, que es la gran verja que tiene el Rosario, es precisamente sobre el patio de las abluciones, etcétera. Y todo eso responde a indicaciones del Sí. Corán. Sí, efectivamente, es lo mismo, el Corán define perfectamente cómo tienen que ser las ciudades musulmanas. E incluso la estructura de las antiguas casas son musulmanas.
Antonio, ¿cómo los se podía? apocinamientos. Y te voy a decir, y te voy a decir otras cosas. Tenía dos murallas alrededor de esa alcazaba y de esa ciudadela. El cinto amurallado, del cual queda el vestigio, y la muralla exterior. La muralla exterior tenía 3 puertas. La puerta de Alcalá, la puerta de Murcia, que precisamente la descubrí yo en un documento de la Real Chancillería de Granada, donde en el siglo XVI, para San Juan, tonsuraban a todos los regidores de la ciudad, y los tonsuraban precisamente en la ermita de Santa Quiteria, de San Sebastián del Arrabal, que estaba al final, donde hoy está lo de la Peña del Bilbao. Sí. Ahí estaba la ermita de San Sebastián del Arrabal. O sea, Y allí, estamos hablando aquí de la parte baja, Sí. enfrente de la plaza de la Paz. al Raval, al final del Raval, donde está el kiosco del Raval. Sí. Y allí era donde tonsuraban a los regidores para San Juan y lo celebraban con una plaza, con una corrida de toros, que precisamente donde estaba la primera plaza de toros estuvo precisamente donde está el mercado de abastos. Y ahí se descubrió, la puerta de Murcia, la puerta de Murcia. Deja Antonio aquí en la puerta de Murcia, paramos un momento, porque nos vamos a marchar, señoras y señores, a publicidad y volvemos enseguida. Interesante lo que estamos escuchando, lo que se está hablando aquí esta noche en Televisión Ellín. Volvemos enseguida.